Hola mis amigos, soy Enrique y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. ¿Cuánto cuesta mantener un carro al año? Bueno, vamos a hablar de varios tipos de carros, varias clases de vehículos, varias marcas, líneas y demás. ¿Cuánto les costaría mantener esos carros al año? Porque esto es muy importante. Antes de usted comprarse un carro o antes de cambiarlo, debe ser muy consciente de que mantener todos los carros no vale lo mismo. Y si usted va a hacer un salto hacia adelante, o sea, va a mejorar de carro o va a adquirir un carro y nunca ha tenido, debe tener muy presente lo que significa tener un carro y sus costos. Porque no hay peor cosa que usted pueda hacer que meterse en un carro que usted no pueda mantener. Créame, he visto a mucha gente endeudándose o comprando la así sea de contado y después arrepentido y casi llorando porque le resulta casi imposible mantener dichos carros. Y claro, para poder hacer este cálculo de todos estos costos y gastos, vamos a asumir que usted, primero que todo, es un buen dueño, es un dueño responsable, que anda con los papeles al día, que le hace los mantenimientos adecuados, que no le metes cualquier cosas baratas y chichipatas para ahorrarte unos pesos y sobre todo, que andas o recorres entre 10.000 y 15.000 kilómetros al año. Fundamental para calcular ciertos costos como por ejemplo el cambio de aceite y el consumo de combustible. E iniciemos con un vehículo bastante común, muy comercial, de los más vendidos en Colombia, el Spark GT. Pero dentro de este mismo rango de precios, de gastos y de costos, también podría entrar el Hyundai Grand i10 o el i10 y el Kia Picanto, al igual que cualquier vehículo de las marcas Mazda, Nissan, Chevrolet, Renault, Hyundai y Kia que tenga motores por debajo del 1500. Iniciemos con el SOAT, el seguro obligatorio, que para un automóvil con un motor de 1500 centímetros cúbicos para abajo puede estar entre los 345.000 y los 457.000. Eso depende. Por ejemplo, si tu carro, el que tienes o el que vas a comprar, es modelo 2013 para arriba, pues te va a valer 345.000. Si es 2012 para abajo, te va a valer 457.000. Y ahí pegadito al SOAT también nos encontramos la tecnomecánica, que vale 230.000 pesos para los diferentes tipos de vehículos. Continuemos con los cambios de aceite y suponiendo que vas a andar entre 10.000 y 15.000 kilómetros al año, que es el recorrido normal del colombiano promedio, y que además no le vas a meter un aceite muy barato, ni tampoco algo muy fino, está en promedio entre 150 y 160.000 pesos el cambio de aceite más los filtros. Eso quiere decir que te vas a gastar entre 350 a 500.000 pesos al año, más o menos. Entonces ahí le metemos otros 500.000 pesos a la lista. ¿Qué significa esto? Que solo con estas tres cositas van de gastos anuales entre 930 y 1.190.000 pesos. O entre 80.000 y 100.000 pesos al mes. Y eso que no hemos llegado a lo más costoso de todo: la gasolina, el combustible. Y teniendo en cuenta, primero que todo, el rendimiento promedio de estos vehículos, que está entre los 45 y los 50 kilómetros por galón en ciudad y que va a recorrer entre 10.000 y 15.000 kilómetros al año, significa que se van a gastar entre 2 millones y 3 millones de pesos anuales solo en gasolina. Y eso que tenemos una de las gasolinas más baratas de todo el continente y del mundo. Seguimos con el impuesto vehicular, que dependiendo del modelo y dependiendo también de la región o la ciudad donde esté matriculado, porque cobran ciertas arandelas en algunos lugares, el impuesto anual vehicular puede estar entre los 200.000 y los 400.000 pesos para todo este tipo de vehículos. Claro, con modelos que van hasta el 2019, porque de ahí en adelante se dispara un poco el avalúo y dependiendo mucho de la línea, pues puede variar muchísimo. Y por ejemplo, un carro como el Chevrolet Onix Turbo modelo 2022 está pagando alrededor de unos 650.000 pesos de impuesto. Entonces, por lo digo, hasta el 2019 está en ese rango. De ahí para arriba la cosa variaba mucho. Y continuemos con las llantas. Y ya sé que van a decir, pero es que las llantas no se cambian todos los años. Pero sí, pero hay que sacar promedio. Y como uno nunca está zafo de accidentes, no falta que se te estalle, se te dañe alguna llanta en el transcurso del año. Así que, mire, un juego de llantas para este tipo de carros está alrededor del 1.000.000 de pesos. Unas llantas que no sean muy baratas ni tampoco sean muy finas. 1.000.000 de pesos vale un juego de llantas. Así que pongámosle en promedio unos 500.000 pesos anuales en llantas. Y ahora sumamos que eres un dueño responsable, que le haces mantenimientos de rutina a los carros cada 3 meses más o menos. Que le revisen los frenos, la alineación y todo eso. O también puede darse el caso que estés de malas y como siempre se te pueda dañar el carro sin previo aviso. Todo dueño de carro debe ser consciente que los carros se dañan y usualmente no te avisan, no comienzan a fallar de a poquito, sino que a veces cuando te das cuenta se quedaste varado.
Entonces siempre uno debe ser consciente que tiene que sacar plata de donde no la tiene para arreglar el carro. Así que pongámosle, ya sea para mantenimiento o arreglos imprevistos, unos 800.000 pesos al año. Entonces, lo que te cuesta mantener un Spark GT al año o vehículos similares de marcas Renault, Nissan, Mazda, Hyundai, Kia o de pronto también un Suzuki, irían desde los 4 millones hasta los 5.800.000 pesos al año, siendo la gasolina la mitad de ese valor. Así que deben de tener muy presente, o sea, 4 millones al año son alrededor de 320.000 pesos al mes. Y 5.800.000 al año son casi 500.000 pesos al mes. Y el motivo por el cual el rango, la diferencia que hay entre uno y otro, o sea, es de 1.800.000, es porque pues hay que tener en cuenta que no todo mundo recorre la misma distancia, no todos los carros son los mismos modelos, no todos los carros van a tener el mismo desgaste, pero se va a encontrar siempre dentro de ese rango de gastos al año. Ahora, si se te va todo ese montón de plata con carros relativamente económicos, baratos y bastante asequibles, imagínate cuánto te cuesta mantener una Duster, una Tucson, una Sportage, una CX5. ¿Cuánto creen ustedes? Pues bueno, les voy a decir. Empezando por la gasolina, pasaría de un promedio que está entre 2 y 3 millones de pesos al año a estar entre 2.800.000 y 4.300.000 al año. Y los impuestos vehiculares pasarían de estar en un rango que van de entre los 200 y los 400 a estar en un rango que va entre los 500 y el 1.600.000 al año. En cuanto al SOAT, el seguro obligatorio, pasaríamos de un rango que se encuentra entre los 345 y los 460 a un rango que se encuentra entre los 730 y los 860.000 pesos. En cuanto a las llantas, de un promedio anual de 500.000 pesos pasaríamos a un promedio anual de unos 800.000 pesos. El cambio de aceite también subiría de unos 500.000 pesos anuales a unos 800.000 pesos anuales. Entonces nos podemos dar cuenta que hay una enorme diferencia entre mantener un vehículo, un automóvil como un Spark GT o vehículos similares, a mantener una SUV pequeña o mediana como una Duster o una Tucson o una CX5. Pues podríamos pasar de estar en un rango que está entre los 4 millones y los 5.800.000 a pasar en un rango que está entre los 5 millones y los 8.300.000 anuales. O lo que es lo mismo, gastar al mes, presupuestar al mes entre 400 y 700.000 pesos. Y eso asumiendo que también solo dispones de unos 800.000 pesos anuales para arreglos imprevistos o mantenimientos. Y eso como por ser prudentes, porque obviamente lo que debes presupuestar para ese tipo de cosas debe ser muchísimo más para un carro que evidentemente es más grande, más costoso y más de todo. Es por eso que yo en un video hace bastante rato dije que no le recomendaba a una persona que se ganara solo el mínimo tener un carro, porque se podría ver asfixiado, porque es que estamos hablando que incluso los carros más económicos de mantener se le puede estar llevando el 30% y eso, y yéndole bien, el 30% de un salario mínimo. Ahora, alguien que quiera tener una SUV, por más económica que sea, pues va a tener que disponer una gran porción de su sueldo si solo se gana el mínimo. Y estamos hablando de prácticamente la mitad de su sueldo o más de la mitad de su sueldo. Entonces, si alguien que va a tener un automóvil pequeño, yo le recomendaría que se ganara como mínimo 2 mínimos, valga la redundancia. Alguien que va a tener una SUV mediana o pequeña debería ganarse como mínimo 3 salarios mínimos al mes. Y eso que no hablamos de las SUV o camionetas ya grandes y costosas de más alta gama. Por ejemplo, porque es que una TXL por ahí modelo 2018 o 2019 se puede estar gastando al año, contando el combustible, impuestos y bueno, todo, alrededor de unos 15 millones de pesos. Obviamente eso no lo puede mantener cualquiera. Incluso alguien que gane muy bueno, lo suficiente como para comprarse una camioneta de estas, le quedaría o le queda bastante pesado pagarlo. Y lo digo yo, que cada inicio de año o hasta mitad de año veo los dueños de las TXL o de las Fortuner llorando a la hora de pagar los impuestos, porque estamos hablando de impuestos que pueden variar entre los 2 millones y los 6 millones de pesos, lo cual es una bestialidad incluso para alguien con plata. Bueno mis amigos, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido
En especial si están pensando en comprarse un carro o cambiar por un carro más grande o pasar sobre todo de moto a carro, que hay una gran diferencia entre los costos de mantenimiento. Y para que lo piensen mejor, o sea, reflexionen bien antes de hacerlo. No es simplemente meterse y ya. Porque créanme que he visto a mucha gente perdiendo plata porque son incapaces de mantener un carro. Un carro no es solo echarle gasolina y ya. Trae consigo muchísimos gastos que hay que tener en cuenta. Y eso que aquí no incluí los gastos de seguro todo riesgo. Porque pues es muy difícil porque el seguro todo riesgo se liquida en base a múltiples variables, empezando por la edad del usuario, el historial del usuario, ¿sí? Y entre otras cosas. Entonces es difícil calcularlo. Y no lo quise meter acá. Pero si también le vas a meter un seguro todo riesgo, súbele entonces a los gastos anuales.